Comenzaremos nuestra clase hablando un poco acerca del MRU, MRV, pero antes haremos un repaso de lo que es la distancia y el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Comencemos entonces. Hablaremos de estos conceptos preliminares, distancia y desplazamiento. Generalmente estos conceptos tienden a confundirse y creerse sinónimos, pero en realidad no lo son, como veremos en este momento. La confusión se da porque tenemos las mismas unidades con las que se miden, son unidades de longitud. Tanto la distancia como el desplazamiento se mide con eso, ¿verdad? Ya sea centímetros, metros, kilómetros, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre distancia y desplazamiento? Bueno, la primera y quizás de las más importantes es que la distancia es una magnitud escalar y por lo tanto esta magnitud solo se representa con el número y la unidad, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? 5 kilómetros, como dice ahí. Sin embargo, el desplazamiento es una magnitud vectorial, por eso tiene número, unidad, se llama módulo, dirección y sentido. La otra diferencia son las definiciones de estas magnitudes en sí. La primera dice que es la longitud de la sucesión de puntos que sigue un cuerpo al ir de un punto a otro. Y el otro, el desplazamiento, es la longitud del vector que une el punto de inicio con el punto final. Veamos entonces un resumen más detallado acerca de esto. Aquí tenemos en esta tabla el resumen de las diferencias. Primero lo que significa cada cosa. Ya dijimos que la distancia es una longitud de la sucesión de puntos que sigue un cuerpo al ir de un punto a otro. En cambio, el desplazamiento, no, ¿verdad? El desplazamiento es el vector, la longitud del vector que une el punto de inicio con el punto final. Para ello, vamos a ver un interactivo que nos va a ayudar a nosotros a entender mejor esto. Con este interactivo espero que comprendamos mejor la diferencia. Ustedes pueden ver aquí un Entonces, continuando con nuestra clase, ¿qué es la otra diferencia? Ya hablamos de ella, que dijimos que una es escalar y la otra es vectorial, por eso es que si ustedes ven la otra diferencia es que
¿cómo se expresa? Al ser un escalar, esa se expresa solo con un número y una unidad, como ya dijimos, y el otro se expresa con módulo, dirección y sentido. Por ser un escalar, ese siempre va a tener valores positivos y ese por ser un vector siempre puede tener valores positivos, negativos o cero. ¿Por qué esa diferencia? Porque en cinemática no vamos a usar el módulo, dirección y sentido para expresar un vector, sino que la dirección y el sentido la va a dar el signo que acompañe a ese módulo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de movimientos rectilíneos. Entonces, si el cuerpo se mueve hacia las X positivas, va a tener un desplazamiento positivo. Si se mueve hacia las X negativas, va a tener un desplazamiento negativo. Igual con los signos de la velocidad, de la aceleración, que son vectores, nos van a indicar hacia dónde se mueve. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Para todos los ejemplos, que son 3, es el mismo enunciado. Encuentre la distancia y el desplazamiento de un cuerpo que se mueve desde A hacia B, según lo indica cada dibujo, siguiendo la trayectoria indicada por la línea punteada. Entonces, si ustedes pueden ver en el ejercicio número 1, me pide que encuentre cuál es la distancia recorrida por el móvil que va desde A hasta B, pero que se transporta por la línea punteada. ¿Cómo puedo encontrar la longitud de este recorrido? Sumando 5 más 5 más 5, y eso me da un total de 15 metros, como lo podemos ver acá, ¿verdad? También me pide que encuentre el desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final, así que yo tendría que trazar un vector aquí. ¿Qué longitud tendrá ese vector? 5 metros. Si damos la respuesta completa, porque ese solo sería el módulo del vector, sería 5 metros hacia el este, o más 5 metros. Como ya expresamos que se apunta hacia las X positivas, será positivo, ¿verdad? El siguiente ejemplo es muy similar, solo que ahora la figura que forma es un rectángulo, el cuerpo va desde A hasta B, sin pasar por todas las esquinas, sino que solo va por este camino, por el camino punteado, y veamos cuánto valdrá entonces la distancia recorrida. Serían 5 metros más 12 metros, me da un resultado de 17 metros. Esa sería la distancia recorrida. Aquí está explicado, en este dibujo cómo realizarlo. Y luego tenemos el desplazamiento. ¿Cómo puedo encontrar el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento sería desde el punto A hasta el punto B, el vector que los une. ¿Cómo encuentro esta longitud? Si usted se fija, aquí se me forma un triángulo rectángulo, porque aquí tengo un ángulo recto, entonces tengo que encontrar Pitágoras, que está encontrado aquí abajo. La raíz de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado me da la raíz de 169 metros cuadrados, dando un resultado de 13 metros. Entonces, en ambos ejercicios hemos visto que no es lo mismo la distancia y el desplazamiento, ¿verdad? Nos dan valores diferentes. Sigamos entonces con nuestro ejemplo. El ejemplo 3 cambia un poco la figura, siempre el enunciado es el mismo, en el que yo tengo que encontrar cuánto vale la distancia y el desplazamiento de este móvil que va desde el punto A hasta el punto B, siguiendo la línea punteada. Entonces, esta línea punteada que usted ve acá es la mitad de un círculo. Si yo quiero encontrar la distancia, ¿cómo puedo hacer para encontrar esa distancia? Bueno, aquí más abajo usted tiene indicada, marcada con una flecha de doble cabeza, la distancia, ¿verdad? ¿Cómo encuentro eso? Bueno, lo que tengo que encontrar es el perímetro del círculo, cuya fórmula es 2pi por r, y dividirlo entre 2 para encontrar únicamente la mitad. Así que lo que vamos a hacer es encontrarlo, 2pi por r entre 2. Hacemos la operación, aquí se me van los 2 y me queda pi por r, como r vale 3 metros, sería 3 metros por pi.
y eso me da un total de 9.42 metros. Esa sería la distancia recorrida. ¿Cuánto valdría el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento tendría que ser el vector que va desde A hasta B, y como es una línea recta que atraviesa todo el círculo, estamos hablando de 2 veces el radio, por eso es que tenemos aquí la fórmula 2R, y esto es igual a 2 por 3, 6 metros. Entonces, aquí nuevamente me da diferente la distancia y el desplazamiento. Muy bien. Al seguir, tenemos otro par de magnitudes físicas que tienden a confundirse y que no son lo mismo, como es rapidez y velocidad. ¿Por qué no son lo mismo? Bueno, porque la rapidez tiene que ver con la distancia recorrida y la velocidad tiene que ver con el desplazamiento hecho por el cuerpo. Entonces, ya vimos que distancia y desplazamiento no es lo mismo, tampoco rapidez y velocidad van a ser lo mismo. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la magnitud escalar que representa una distancia recorrida por un cuerpo en un tiempo determinado. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial que representa el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. Las características. Bueno, las características de esto son las siguientes. Como la rapidez viene de la distancia, también va a ser una magnitud escalar y siempre va a ser positiva. Como la velocidad viene del desplazamiento, también va a ser una magnitud vectorial y puede ser positiva, negativa o cero, dependiendo hacia dónde se dirija. ¿Cómo vamos a calcular la rapidez? Dividiendo distancia recorrida entre el tiempo que le tomó recorrerlo. ¿Y cómo vamos a encontrar la velocidad? Dividiendo desplazamiento entre el tiempo. Como ya vimos que estas dos cosas no son iguales, estos resultados tampoco van a ser iguales con algunas excepciones. Si a mí me piden la rapidez media o la velocidad media, eso se obtiene utilizando la fórmula. Divido la distancia entre el tiempo o el desplazamiento entre el tiempo, ¿verdad? Es otra forma que se le llama rapidez media o velocidad media. Ya hablamos que es una magnitud escalar esta y esta es una magnitud vectorial, la velocidad. Muy bien, ahora quiero presentarles las fórmulas de cinemática. Si usted se fija acá, las fórmulas son 3. Esas 3 fórmulas usted las puede utilizar para resolver cualquier tipo de ejercicio, así que tiene que conocerlas muy bien, no importa el tipo de movimiento que usted esté teniendo, puede resolverlo con estas fórmulas. Entonces, después que las hemos visto, veamos qué significa cada letra, cada variable en la fórmula. ds significa velocidad inicial, di representa la velocidad inicial, ambas se miden en unidades de longitud sobre unidades de tiempo, a representa la aceleración y se mide en unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, t representa el tiempo, xf y xy representan longitudes o distancias recorridas, ya sea final, que es xf, o inicial, que es xy. Veamos el movimiento. Entonces, el primero de los movimientos que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las características? Esto es bastante importante que nosotros entendamos las características de cada movimiento, porque esas 3 fórmulas que les presenté solo las vamos a ir adaptando dependiendo de las características que el movimiento tenga. Aquí tenemos nosotros 3 características. La primera característica es que es un movimiento en línea recta. Al ser un movimiento en línea recta, lo que sucede es que la distancia y el desplazamiento son los mismos. Imagínese un cuerpo que va del punto A al punto B en línea recta y le digo saque la distancia, saque el desplazamiento, va a ser el mismo. Entonces, al ser el mismo, la velocidad y la rapidez también van a ser lo mismo. Por eso
es que en los ejercicios de movimiento rectilíneo se usa indistintamente distancia y desplazamiento o rapidez y velocidad como si fuesen sinónimos. Y esa es la confusión que se ha generado en el lenguaje cotidiano. La otra característica es que la velocidad permanece constante. Esta es una característica primordial. El hecho de que la velocidad permanece constante me permite a mí tener un tipo de movimiento único, como veremos en la siguiente diapositiva, en un interactivo que les he preparado. Presentación, la siguiente característica es que no existe la aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué no existe la aceleración? Bueno, porque hemos aprendido que la aceleración es el cambio en la velocidad. Y si aquí la velocidad permanece constante, entonces no va a haber aceleración, ya que la velocidad en todo momento no cambia. Adaptemos las tres fórmulas que vimos con anterioridad a las características de este movimiento. La primera fórmula era esta que usted ve acá, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como no hay aceleración, esto vale 0 por t es 0 y todo el término último se me hace 0. Solo me queda que la velocidad final es igual a la inicial, que es lo que tengo de este lado, y por tal razón esta fórmula no la puedo trabajar porque llego a algo que yo ya sabía, que la velocidad es la misma al inicio y al final y por lo tanto permanece constante. Veamos la segunda fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración. De nuevo, como no hay aceleración, esto se hace 0 y todo este término se hace 0 y me queda, como ven del otro lado de la flecha, b final al cuadrado igual a b inicial al cuadrado. Eso significa, al sacarle el raíz, que la velocidad final es igual a la inicial, igual que lo que pasó con la fórmula de arriba. Eso ya lo sabíamos debido a la teoría. Tampoco me puede servir esta fórmula para resolver ejercicios, pero veamos la tercera. Posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula sí me puede servir porque solo desaparece este último término, un medio de at al cuadrado, se me hace 0 y me queda la fórmula entonces x final igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo. No necesito ponerle velocidad inicial o velocidad final porque la velocidad es la misma, puedo dejarla como velocidad y usted sabe que el cambio de posición es igual al desplazamiento, que en este caso es igual a la distancia. Si yo sustituyo xf menos xy por distancia, aquí obtengo la famosa fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, que siempre se les ha enseñado. Entonces, esta fórmula es importante que solo tiene que utilizarla en el movimiento rectilíneo uniforme, no la podemos usar en ningún otro movimiento, ni en caída libre, ni en tiro vertical, ni en parabólico, ni en MRV, solo si la velocidad permanece constante puede utilizar esta fórmula. Veamos entonces algunos ejemplos del MRU.
¿a qué velocidad en metros sobre segundo debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora si mantiene su velocidad constante? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer los datos que el ejercicio me da. A veces los datos van a estar explícitos, como aquí, ¿verdad? Estos 50 kilómetros, dice un auto recorre 50 kilómetros. ¿Qué son esos 50 kilómetros? La distancia. A veces los datos no van a estar explícitos, van a estar implícitos, como por ejemplo si me dice un auto parte del reposo. Ahí no me está diciendo con qué velocidad parte, pero si parte del reposo, yo puedo inducir que su velocidad inicial era cero, ¿verdad? Entonces hay que fijarnos muy bien, a veces hay que leer más de una vez el enunciado para tratar de comprender los datos que me dan. Entonces, veamos qué datos tenemos. Me pide a qué velocidad, esta va a ser mi incógnita, la velocidad, y la quieren en metros sobre segundos. No voy a tener que hacer conversiones, ¿verdad? Debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros, que sería la distancia, en un cuarto de hora. Un cuarto de hora sería el tiempo. Como me piden en metros sobre segundo, tengo que convertir tanto los 50 kilómetros como un cuarto de hora a metro y a segundo respectivamente, que es el siguiente paso. Como pueden ver aquí, 50 kilómetros lo voy a convertir a metro con el factor de conversión. Si se recuerda, como kilómetro está arriba, lo pongo abajo. Un kilómetro equivale a 1000 metros, se simplifica kilómetros y multiplico 50 por 1000, 50.000 metros. Y en la siguiente conversión, un cuarto de hora, como hora está arriba, la pongo abajo, una hora, 3600 segundos, se me va hora con hora, y me queda un cuarto por 3600 y eso me da 900 segundos. El siguiente paso sería buscar la fórmula que nos conviene utilizar de acuerdo con el tipo de movimiento que tenemos. Aquí afortunadamente es un MRU y solo tengo una fórmula que usar, que sería velocidad igual a distancia entre tiempo. Sustituyo los datos, 50.000 metros entre 900 segundos, realizo la división y eso me da un resultado de 55.56 metros sobre segundo. Esa es la velocidad a la que debe ir el auto. Ahora, el ejemplo número 2 dice así: la velocidad de la luz en el vacío es c igual a 300.000 kilómetros sobre segundo. Esta c, si usted recuerda la fórmula de Albert Einstein, la famosa fórmula E es igual a mc al cuadrado, esa c es la velocidad de la luz en el vacío y se representa con esta letra. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. Calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. Aquí no me dicen qué unidades quiere que calcule la distancia. Entonces yo la puedo calcular en metros, la puedo calcular en kilómetros, tal como me lo dan ya expresado. Pero así que sacamos los datos, ¿verdad? La velocidad, 300.000 kilómetros sobre segundo. La distancia es mi pregunta. Y el tiempo, 8 minutos y 19 segundos. Hacemos las conversiones necesarias. En este caso ya dijimos que no vamos a tener conversiones. Y luego, como se nos pide la distancia, tenemos, bueno, sí necesitamos hacer conversiones. Ya me fijé acá. Porque el tiempo, si ustedes se fijan, me lo dan mezclado, ¿verdad? Me dicen 8 minutos y 19 segundos. No puedo tener unidades de distintos tipos de unidades en una magnitud. Entonces tengo que pasar o todo a minutos o todo a segundos. Voy a pasar yo todo a segundos, ya que la velocidad la tengo en segundos, es más conveniente. Así que aquí tengo el factor de conversión. Si usted se fija, 8 minutos lo multiplico por 60 segundos entre un minuto, haciendo mi factor de conversión. Usted sabe que un minuto tiene 60 segundos. Al multiplicar 8 por 60, se me van los minutos y me da 480 segundos. Entonces, el tiempo no son estos 480 segundos, porque aquí dice que se tarda 8 minutos y 19 segundos. O sea que a esto, que es el equivalente de los 8 minutos, a 480 le tengo que sumar los 19 segundos extra y me va a dar 499 segundos. Muy bien.
La siguiente sería buscar la fórmula de acuerdo a los datos que tengo y al tipo de movimiento, pero como aquí tengo un movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula es única. Velocidad igual a distancia entre puntos. ¿Qué me están pidiendo? La distancia. ¿Qué voy a hacer después? ¿Cómo lo hago? Esta t que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y me queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Sustituyo los datos, 300.000 kilómetros sobre segundo por 499 segundos, y podemos encontrar que la distancia entre el Sol y la Tierra son 149.700.000 kilómetros. Esos serían los ejercicios que resolveremos de MRU. Ahora vamos con el MRUV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también se le llama uniformemente acelerado, y estas siglas podrían ser MRUA también. Características. El movimiento es en línea recta, entonces igual puedo usar indistintamente la distancia recorrida o el desplazamiento hecho por el móvil, va a ser lo mismo. También va a ser lo mismo la velocidad y la rapidez. La velocidad cambia. Veamos de nuevo el interactivo de que la velocidad cambia, ¿verdad? Puede ir aumentando la distancia entre las bolitas y puede ir disminuyendo la distancia entre las bolitas, ya que puede ir o más rápido acelerando o más lento desacelerando o frenando. Y la tercera es que existe una aceleración constante. ¿Por qué hay aceleración? Bueno, hay aceleración porque la velocidad final y la inicial ya no son las mismas. Hay un cambio en la velocidad. Al haber un cambio en la velocidad, entonces tendremos aceleración. ¿Qué fórmula vamos a usar? Pues las fórmulas que ya presenté anteriormente, esas tres de cinemática, son las fórmulas que utilizaremos. Ejemplo número 1, un móvil que viaja a 25 kilómetros por hora por un camino recto y plano acelera a 65 kilómetros por hora en 6 segundos. Calcule en unidades del sistema internacional la magnitud de la aceleración media del móvil. Muy bien, veamos los datos. Dice que el auto va a una velocidad. Le puedo enseñar la siguiente diapositiva porque ahí he hecho un bosquejo. A mí me encanta hacer bosquejos. Siento que para mí es mucho más fácil resolver los ejercicios al hacer un pequeño dibujo de lo que está sucediendo y comprendo mucho mejor lo que está pasando. Entonces, el enunciado decía que un auto va a 25 kilómetros por hora y que en 6 segundos va a 65 kilómetros por hora. Entonces, significa que su velocidad inicial pasó de 25 a 65 en 6 segundos. Quiero encontrar la aceleración. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver los datos. Como podemos ver en la diapositiva anterior, saco los datos: velocidad inicial 25 kilómetros por hora, velocidad final 65, el tiempo 6 segundos. ¿Qué me están pidiendo? Tengo que reconocer la magnitud física que me piden y en qué unidades la quiero.
Me piden la aceleración, como me piden en el sistema internacional, tengo que darla en metros sobre segundo. Por tal razón debo de hacer conversión, ¿verdad? Es el siguiente paso. Las conversiones, si se fija, están acá, son conversiones múltiples, ya que tengo que hacer una tras otra. 25 kilómetros por hora, voy a pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Para ello pongo dos factores de conversión, 1 kilómetro es a 1000 metros y 1 hora es a 3600 segundos. Realizo la operación y me da 6.94 metros sobre segundo. Hago lo mismo con 25 kilómetros por hora y me da 17.06 metros sobre segundo. Las fórmulas que tengo, esas tres, voy a escoger dependiendo de los datos y de lo que busco las fórmulas. Entonces, algo importante para hacer en estos ejercicios es poner siempre mi marco de referencia y recordar que estoy trabajando con magnitudes vectoriales. Mi marco de referencia es únicamente una recta numérica, donde mi movimiento generalmente empieza en 0 metros y termina a donde dice que termina, ¿verdad? En la posición que encontramos o que me dice que ha recorrido. En este caso, el ejercicio no me ha dicho cuánto ha recorrido, entonces no tengo ese dato como X final, pero le pongo X inicial 0 metros porque fuese necesario utilizar ese dato. Ese dato no es explícito, pero sí está implícito en el ejercicio, ¿verdad? Yo lo coloco. Otra cosa importante es que yo puedo colocar el carro que se dirigiéndose hacia donde yo quiera que se dirija, ¿verdad? Se puede dirigir hacia la derecha o puede dirigirse hacia la izquierda. Lo más común es que se dirija hacia la derecha porque así que él recorre posiciones positivas y también su velocidad es positiva. Si yo hiciera el carrito dibujado hacia el otro lado, mi velocidad inicial ya no sería 6.94 metros sobre segundo, sino menos 6.94 metros sobre segundo por irse dirigiéndose a la izquierda. Entonces es una ventaja que el auto se dirija hacia la derecha. Como el auto, ¿qué va sucediendo con la velocidad? El auto va aumentando su velocidad, cada vez va más rápido. Empieza con 6.94 y termina con 18.6. Eso significa que hay una fuerza que va ayudando a que este auto vaya más rápido. Esa fuerza me produce una aceleración que va en la misma dirección que esa fuerza. Por eso es que la aceleración va dirigida hacia la derecha y por esa razón es positiva. Ahora veamos. De acuerdo a los datos que tengo velocidad inicial, velocidad final, tengo posición inicial, tengo el tiempo y busco la aceleración que da, qué fórmula me conviene utilizar. Veamos. Si quiero usar esta, no puedo porque no tengo posición final. Sí tengo posición inicial, pero no tengo ni la aceleración que estoy buscando ni la posición final, así que no puedo utilizar esta. ¿Qué tal esta? Velocidad final la tengo, inicial la tengo, la aceleración es lo que busco, posición final no la tengo, entonces tendría dos incógnitas. Así que me conviene utilizar la primera forma. Sustituyo los datos y obtengo la respuesta, ¿verdad? Hago el despeje. En este caso yo despejé primero. Generalmente a mí me gusta más sustituir y luego despejar, pero aquí hice primero el despeje. Me piden aceleración, la velocidad inicial pasa a restar al otro lado y luego la T pasa a dividir y sustituye. Velocidad final 18.06 metros sobre segundo, velocidad inicial 6.94, entre los 6 segundos, esto me da un resultado de 1.85 metros sobre segundo cuadrado. El ejemplo 2 dice que un conductor viaja a 3 metros sobre segundo y apaga el auto y pone el motor en neutro. Debido a la fricción entre las llantas entre el auto y el pavimento, el auto desacelera a razón de 0.50 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará el auto en detenerse y qué distancia recorrerá antes de detenerse? Veamos qué datos me dan. Este que dice que el auto va a 3 metros sobre segundo es mi velocidad inicial. ¿Qué pasa con el auto? Vamos a ver si he hecho un bosquejo. Yo creo que aquí está. El auto va a 3.5 metros sobre segundo y luego dice que apaga el motor
y debido a la fricción el auto va cada vez más despacio hasta que se detiene. En el enunciado no está que su velocidad es 0, pero como dice que se detiene es un dato implícito y su velocidad final sería 0, como pueden ver acá. ¿Qué le está sucediendo a la velocidad? La velocidad va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque hay algo, en este caso es la fricción, una fuerza llamada fricción que va contraria al movimiento. O sea, va dirigida hacia la izquierda. Al ir dirigida hacia la izquierda esta fuerza, la aceleración también va hacia ahí, por eso el resultado tiene que ser una aceleración negativa. No tengo el tiempo, me piden cuánto tiempo tarda en detenerse y me piden también cuál es la distancia que recorre antes de detenerse. En pocas palabras, y en el lenguaje de las fórmulas me piden la posición final. Aquí está, tiempo y posición final son mis incógnitas. ¿En qué unidades? Voy a tener el tiempo en segundos y la posición final en metros. ¿Qué fórmula voy a usar? Bueno, dependiendo de los datos que tengo velocidad inicial, quiero el tiempo, tengo velocidad final y tengo la aceleración. Puedo usar la primera fórmula para encontrar el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la primera fórmula, despejo el tiempo, la velocidad inicial pasa al otro lado a restar, luego la aceleración pasa a dividir y me queda tiempo igual a B final menos B inicial sobre A, hago la sustitución, realizo las operaciones y eso me da un resultado de 6 segundos. Luego, al continuar con mi ejercicio, me pide también que encuentre la posición final. La fórmula que voy a usar es esta porque tengo posición final que es lo que busco, tengo la inicial que es 0, tengo la velocidad inicial y acabo de encontrar el tiempo. Entonces se simplifica esto que es 0 y sustituyo 3 metros sobre segundo por 6 segundos en medio de la aceleración que es negativa, recuerden, porque va hacia la izquierda por el tiempo cuadrado y eso me da un resultado final de 9 metros. Entonces, estos son los ejercicios y la presentación que tenía para este día. Espero que hayan comprendido estos temas. Si cualquier duda, pueden hacer las preguntas.